Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bueno, pues qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Y bueno, pues empezaremos con nuestra sesión de ciencias, en particular de física. El día de hoy vamos a estudiar algunos temas bastante interesantes y los vamos a desglosar de la siguiente manera. Vamos a definir qué es una fuerza, vamos a considerar las tres leyes de Newton, la famosa ley de gravitación universal, trabajo mecánico y energía. Cabe destacar que estos puntos son de vital importancia, ya que se centra la mayor parte del conocimiento de la física en estos temas. Entonces considero pues que pongan bastante dedicación a los temas. Vamos a abordar unos ejemplos sencillos que nos permitan ver de una forma general a qué nos referimos con cada tema. Y bueno, pues empezamos. Dinámica. Como nosotros habíamos observado en las sesiones anteriores, nosotros resolvíamos problemas de tiro parabólico, de caída libre, y no nos había interesado quién o qué cosa hacía pues que se produjera ese fenómeno. Sin embargo, a partir de ese momento, consideramos que la dinámica va a ser la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, pero ahora considerando las causas que lo producen. Es decir, ahora sí vamos a poner mucho énfasis en quién es el responsable de este movimiento. Para ello, recordando un poco, pues vamos a decir que una fuerza es un vector. ¿Qué decíamos que es un vector? Recordando, un vector es una magnitud que va a tener dirección y sentido. A esta se le va a llamar vector o cantidad vectorial. Y bueno, pues las unidades para definir una fuerza se va a considerar que son los newton. Empecemos con la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nosotros la hemos experimentado a cada momento. Cuando vamos en un automóvil y de pronto tienen que frenar, nosotros tendemos a irnos hacia adelante. Esto responde a que el cuerpo, el automóvil, lleva una velocidad y en el momento que se frena, nosotros tendemos a mantenernos en el mismo movimiento. Y vamos a describir un movimiento uniforme. Una estrategia para recordar las tres leyes de Newton es la siguiente. La primera ley nos va a decir qué es lo que sucede cuando no hay fuerzas. ¿Qué quiere decir? Yo aquí tengo unos plumones. ¿Qué sucede si no hay fuerza? Vamos a considerar, bueno, pues no sucede nada. Entonces, cuando no hay fuerza, uno, no sucede nada, o está la siguiente opción, que este cuerpo se mantiene a una velocidad constante en línea recta. De esa manera, yo voy a poder entender que la primera ley de Newton me dice que el objeto está en reposo o se va a mantener a una velocidad constante en línea recta. Esa es la ley de la inercia. O bien también se le puede abordar de la siguiente manera, que es la resistencia a moverse. La segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton, ahora vamos a considerar y definir qué es una fuerza. Bueno, pues vamos a decir que una fuerza se va a definir como la masa por la aceleración. Es decir, una fuerza va a ser el producto de su masa del cuerpo por la aceleración que tenga pues en ese momento. Las unidades de la masa, como ustedes pueden ver en la pantalla, bueno, pues son kilogramos según el Sistema Internacional de Medidas, y las de la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Cuando hacemos esa combinación de unidades, nos va a surgir una unidad que se deriva, es decir, un newton. A partir de ese momento, las fuerzas las vamos a medir en newton. Así como nosotros medíamos longitudes en metros, las fuerzas van a ser en newton. Consideremos el siguiente ejemplo. Sobre una caja de 40 kilogramos actúa una fuerza de 500 newton. ¿Qué aceleración le proporciona a la caja? Bueno, recuerden que nuestra primera estrategia para resolver problemas es, primer punto,
empezar a enlistar los datos. ¿Qué datos tenemos? La masa, la fuerza y nos interrogan por la aceleración. ¿Qué relación tenemos o qué fórmula nosotros consideramos para encontrar la aceleración? Bueno, pues como ya habíamos visto, definimos la fuerza como la masa por la aceleración. Tenemos ahí la fórmula, que la aceleración es fuerza entre masa. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues despejar a la aceleración. Y de manera más sencilla, tenemos a un lado que lo que nos resta es únicamente ingresar los datos que tenemos. Hacemos la división de 500 newton entre 40 kilogramos y nos da 12.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, me gustaría considerar un punto muy importante. Si ustedes pueden apreciar ahí en su pantalla, tenemos newton entre kilogramo y nos dio como resultado metros sobre segundo al cuadrado. Las unidades son consistentes, dado que nos preguntan aceleración y la aceleración, su unidad de medida es metros sobre segundo al cuadrado. Pero ¿qué pasó con el newton? ¿A dónde se fue? Bueno, pues vamos a elaborarlo de una manera sencilla en el pizarrón, por favor. Nosotros teníamos, considerando únicamente las unidades de medida, newton sobre kilogramo. Decimos que los newton son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado sobre kilogramo. Y esto nos da metro sobre segundo al cuadrado, que son las unidades consistentes con la aceleración. Decimos que aquí cancelamos a los kilogramos, dado que lo mismo entre lo mismo nos va a dar 1 y no lo escribimos. Este punto es muy importante, dado que para cuando ustedes tengan que realizar sus cálculos, consideren que los newton es una unidad derivada y se puede considerar como kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Bien, pasemos a lo siguiente. Ahora vamos a considerar otro ejemplo. Espero que con esto sea un poquito más sencillo de entender qué es una fuerza. Ahora nos dicen, una masa de 25 kilogramos es acelerada a razón de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Calcular la magnitud de la fuerza que la acelera. Estrategia, voy a enlistar los datos. Masa, 25 kilogramos. Aceleración, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora nos piden la fuerza. Tenemos la fórmula, la relación que nos une estas cantidades y tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Únicamente voy a sustituir y me queda que como resultado son 250 newton. De nueva cuenta, es consistente dado que nos piden fuerza y la fuerza se mide en newton. Tercer ley de Newton. La tercera ley de Newton es muy usada, incluso en el lenguaje coloquial, debido a que se les da diversas interpretaciones. Pero ¿qué es lo que dice la tercera ley de Newton? Bueno, pues la tercera ley de Newton nos dice que si yo aplico una fuerza, a mí también me van a aplicar una fuerza en la misma cantidad de magnitud, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Si yo doy un golpe sobre la mesa, estoy aplicando una fuerza, pero la mesa también me está golpeando con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Es decir, si ustedes escuchan a algunos boxeadores que dicen yo también le pegué a mi oponente con la cara, es muy cierto. ¿Por qué? Porque hubo la reacción de un puño con un rostro y las cantidades de fuerzas fueron en sentidos opuestos. Mientras que un golpe fue directo a la cara también le pegó en sentido contrario de la mano. Sin embargo, bueno, pues las consecuencias son muy distintas debido a las características y lo duro que podemos tener en un puño y en el rostro o en algún pómulo.
también se considera la tercera ley de Newton como acción-reacción. La gente lo utiliza mucho porque dicen, si te portas bien en la vida, te va a ir muy bien en la vida. Si te portas mal, te va a ir mal en la vida. ¿Esto por qué lo dicen? Justamente hacen algo similar a lo que es la tercera ley de Newton y consideran que si tú haces algo malo, te va a ocurrir algo malo. Es algo parecido a lo que Newton dice. Si yo aplico una fuerza, esa fuerza sobre el cuerpo que yo estoy aplicando, también me va a aplicar una fuerza, pero en sentido contrario. Ejemplo. Calcular la fuerza normal de un objeto que se encuentra en reposo sobre una mesa y cuyo peso es de 30 kilogramos. Bueno, pues ¿qué será una fuerza normal? Vamos a considerar nosotros que una fuerza normal es aquella fuerza que siempre va a ser perpendicular al objeto sobre la superficie. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo un objeto sobre la mesa, siempre va a existir una fuerza que lo esté soportando. ¿Qué pasaría si no existiera esa fuerza? Bueno, pues ya en el momento que coloco algún objeto, se iría inmediatamente pues hacia abajo. Entonces debe de existir una fuerza que lo equilibre. Aquí tenemos esa fuerza que lo equilibra o que lo empuja e impide que caiga, se llama fuerza normal. La fuerza normal se encuentra en todos lados. La fuerza normal que yo tengo para que me mantenga aquí parado, de pie, es esta fuerza que pasa sobre mi cuerpo y que apunta hacia arriba. Si esta fuerza no apuntara hacia arriba, ¿qué sucedería? Bueno, pues yo me voy directamente hacia abajo, porque no hay una fuerza que me lo impida. Y por tercera ley de Newton, si existe una fuerza que me empuja hacia arriba, ¿qué debe de pasar hacia abajo? Bueno, pues también debe de existir una que se equilibre. ¿Qué fuerza sería esta? Bueno, pues sería mi peso. Entonces tenemos aquí, nos dan el peso, por la tercera ley de Newton, tenemos que el peso es igual a la fuerza normal. El peso lo vamos a considerar como masa por la gravedad, es igual a la normal. Lo único que nos resta es pues meter aquí algunos valores, que son 30 kilogramos, la aceleración que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y nos va a dar la fuerza normal. ¿Qué quiere decir? La fuerza que mantiene ese cuerpo sobre la mesa debe de ser de 294 newton. De lo contrario, ¿qué sucedería? Pues se vencería inmediatamente. Esta ley, que es muy noble, que se aplica en realidad de una manera muy sencilla, lo utilizan ingenieros, químicos, físicos. ¿Por qué? Porque siempre es interesante saber qué tanta fuerza puede soportar algún material, alguna lámina, alguna viga, para que nosotros le podamos aplicar dicha fuerza. Entonces, constantemente se está buscando cuál es la fuerza normal. En la pantalla pueden observar que tienen dos cuerpos, uno que es plenamente horizontal y otro que está en un plano inclinado. La fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. ¿Qué significa perpendicular? Pues que forme 90 grados. Aquí tenemos nosotros que la fuerza normal, digamos que es paralela al peso, que es la otra flechita que van hacia abajo y una va hacia arriba. Y en el plano inclinado tenemos que la fuerza normal, de nueva cuenta, es perpendicular a la superficie, pero ahora el peso, como siempre, va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque todos los objetos que están cerca de la Tierra los va a jalar la Tierra al centro, a su centro. ¿De acuerdo? Conceptos. Para recordar, bueno, pues nosotros sabemos que la masa la vamos a definir como la inercia de un cuerpo. ¿Qué es eso de inercia de un cuerpo? Bueno, pues la resistencia a moverse. Noten algo muy importante. El lenguaje de la física es bastante distinto
al que nosotros utilizamos coloquialmente. Generalmente se utiliza masa y peso de una manera indistinta. Sin embargo, a partir de hoy vamos a considerar que peso y masa son totalmente muy diferentes. La masa es algo intrínseco. Se dice que es intrínseco porque si yo me voy a la Luna, a Júpiter, a China, a cualquier parte que yo pueda desplazarme, yo me voy a mantener totalmente completo. Mi cantidad de materia siempre va a ser la misma. Sin embargo, si yo, en el peso, si yo me muevo de un lugar a otro, dentro del planeta Tierra, va a cambiar mi peso. ¿Por qué? Porque el peso es la fuerza ejercida por la Tierra debida a su fuerza de gravedad. Entonces, lo que nosotros lo que nosotros leemos en una báscula es el peso, es la fuerza que ejerce justamente el planeta Tierra sobre nosotros. Mientras que la masa, esa es invariante. Esa en cualquier lado en donde nosotros nos encontremos va a ser la misma. Y el peso no. Si yo me voy a pesar en la Luna, pues en la Luna voy a pesar mucho menos. ¿Por qué? Porque como decíamos que el peso es una condición que depende únicamente de la fuerza de gravedad, existe mucho menor fuerza de gravedad en la Luna. Por lo tanto, yo voy a pesar mucho menos. Ahorita les mencionaremos algunos ejemplos. Para continuar, si a mí me preguntan cuál es el peso de una pelota de 1.5 kilogramos de masa, ¿qué es lo que tendré que hacer? Me están, de nueva cuenta, pues yo tengo la masa, la fuerza de gravedad. Voy a hacer aquí énfasis en que la fuerza de gravedad se considera, en la literatura está con 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Sin embargo, la fuerza de gravedad depende mucho de la altura en la cual nosotros nos encontremos. La fuerza de gravedad va a ser mucho más intensa a nivel del mar que, digamos que en el punto más alto, el Everest, por ejemplo, ¿sí? Pero se toma de una manera estándar 9.81, justamente porque la variación no es pues muy considerable. Entonces tenemos aquí que nos piden calcular el peso. El peso lo vamos a anunciar como se puede encontrar en muchos libros, como W igual a mg. Entonces hacemos únicamente la sustitución. Tenemos la masa y tenemos la gravedad. Nos da, hacemos la multiplicación y nos da un total de 14.71 newton. Decimos que entonces el peso también es una fuerza. Cuerpos celestes. El hablar del peso y de la masa son conceptos que tardaron muchos años en consolidarse, de saber distinguir en qué momento se podía hacer una diferencia. Los cuerpos celestes. Yo hace un momento comentaba de que si me iba a la Luna, yo podía pesar mucho menos. Y esto es cierto, debido a una característica que tiene la materia. Todos los objetos que tienen masa tienen una propiedad, y esta propiedad es que tienen un poder de atracción. No importa si somos feos, si somos guapos, si somos altos, si somos bajos, vamos a tener un poder de atracción, porque a la naturaleza no le interesa otra cosa que no sea nuestra masa, nuestra materia. Aquí tenemos, bueno, pues el Sol, el Júpiter y la Luna. Son tres astros que nosotros los podemos identificar sin mayor problema, pero que sus masas son muy distintas. ¿Qué pasaría si nosotros nos vamos a cada uno de estos cuerpos celestes y quisiéramos pesarnos? Bueno, pues encontraríamos
que la fuerza de gravedad en algunos planetas sería como la que se muestra en su pantalla. Es decir, para Mercurio su fuerza de gravedad sería de 2.71 metros sobre segundo al cuadrado. Para Venus, 8.21 metros sobre segundo al cuadrado. La Tierra, que es la que estamos manejando de una manera pues, estándar, 9.81. La Luna sería mucho menor, ¿sí? Porque es un objeto muy pequeñito, es una sexta parte aproximadamente de la Tierra. Y podríamos darnos cuenta que Júpiter se va hasta 26 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué pasamos nosotros de 9, que vale nuestra G, a 26 metros sobre segundo al cuadrado de Júpiter? Bueno, pues aquí se considera la gran cantidad de masa que tiene Júpiter. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos a Júpiter? Pues en lo que nosotros iríamos llegando en una nave a Júpiter, inmediatamente nos atraparía Júpiter, porque se estaría comportando como si fuese un imán. De esta característica importante que nosotros estamos a diario relacionados con la fuerza de gravedad, da el surgimiento de unas teorías bastante interesantes de la ciencia. De aquí surge las interrogantes de qué pasaría si nosotros tuviéramos cuerpos con una gran cantidad de masa mucho mayor que la del Sol. Bueno, pues podremos decir que, por ejemplo, el Sol, que tiene esa gran cantidad de masa, pues tiene tanta fuerza para que sus hijos, los planetas, puedan girar alrededor de él sin que ninguno pueda escapar. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros pudiéramos encontrar un astro con una gran cantidad de materia? Bueno, es el surgimiento de nuevas ideas y nuevas teorías, entre ellas pues de los agujeros negros, que es tanta la fuerza que tienen los cuerpos que no dejarían salir a nadie, ni siquiera a la luz. Es por ello que estas observaciones tan minuciosas, tan simples, porque nosotros estamos en constante contacto con la fuerza de gravedad, surgen este tipo de interrogantes, y esa es la labor de la ciencia. Pero ¿cómo surgieron todas estas teorías? Bueno, pues surgió no de pronto que alguien se amaneció con una idea extraordinaria, sino surgió del trabajo. La característica de la física, de las ciencias, es el constante trabajo. Aprender a considerar los conceptos y empezar a trabajar con ellos. Cuenta la mitología que Isaac Newton, estaba sentado pues bajo un árbol, leyendo, cuando de pronto cayó una manzana. Esta manzana le hizo pues interrogar a Newton de qué pasaría o por qué la manzana cayó. La única respuesta que él pudo darse fue que alguien la jaló. ¿Por qué? Porque se movió. ¿Quién la pudo haber jalado? Pues la Tierra. Fue más allá, se salió del planeta. Dijo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede si los planetas, las estrellas, que ya se conocía muy bien su movimiento, son descritas sus posiciones por la fuerza de gravedad? Y fue así como él empezó a deducir, a escribir en un lenguaje matemático el comportamiento de estos cuerpos. Entonces, aquí les presento a la ley de gravedad, que nos dice que dos cuerpos se van a atraer, o la fuerza que existe entre esos dos cuerpos va a ser de la siguiente manera. Se van a multiplicar las masas divididas entre la distancia que los separa al cuadrado, multiplicadas por una G. A ver, vamos a considerar lo siguiente.
Si yo tengo dos cuerpos aquí, bien podría ser esta la Tierra y el objeto más grande puede ser el Sol, pero puede ser también Chuchita y puede ser Chuchito. Dos cuerpos, dos cosas que tengan masa. ¿Cuál va a ser la atracción que va a existir entre ellos? Pues va a ser una fuerza que va a estar multiplicada por una G, ahorita les comento qué es la G, multiplicada por las masas dividida entre la distancia que las separa, donde M mayúscula es la masa del objeto más grande y M minúscula es la del más pequeño. Es decir, todos los objetos que tengan masa van a sentir una fuerza mutua de esta manera. Si yo quisiera saber qué fuerza le propicio a un cuerpo que tenga masa, pues tendría que ser esto. Si yo sé la masa de cada cuerpo, las multiplico, la divido entre la distancia que las separa y por último los voy a multiplicar por esta G. Es así como aquí da inicio a una de las grandes teorías de Isaac Newton. Isaac Newton se le conoce por sus tres famosas leyes, pero desde mi punto de vista yo creo que las tres leyes las hizo en una mañana fresca. Esto es una de sus grandes obras, ¿sí? Porque a partir de esta ecuación se puede descubrir, se puede calcular cuánto valen las masas de los planetas. Supongo que a ustedes, de pronto, si se van a la literatura y dicen la masa de Júpiter es tal cantidad, dicen, y bueno, ¿y quién fue a pesarla? O de pronto dicen, ¿y la Tierra, la masa de la Tierra es tal cantidad? Bueno, ¿y cómo saben? Pues lo saben de esta manera. Yo para poder calcular la masa del planeta Tierra, supongo que este es el planeta Tierra, mi masa la conozco, puedo conocer cuál es la distancia que nos separa, sí, puedo considerar un radio, si yo estoy aquí, es la distancia que nos puede separar, o de otro objeto. A partir de esta ecuación se va vislumbrando una parte muy importante de la ciencia. Ahora, para comentarles, ¿a qué se refiere la G? La naturaleza utiliza un lenguaje, que es el lenguaje de las matemáticas. La física se apoya en ellas para ir escudriñando y saber cómo entablar una conversación con ella. La G es una consecuencia de los experimentos de darse cuenta que para que salieran nuestros cálculos tendría que existir una constante. Y esa constante se llama G, constante universal de la ley universal de gravitación. Sus unidades son Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Las unidades pues es un número en realidad muy pequeño, 6.67 por 10 a la menos 11. Lo sorprendente fue que sin mucha tecnología en el siglo XVIII, Cavendish fue el que dio este numerito. Ahora, en los reactivos que se les vaya a presentar en las pruebas, difícilmente se les va a mencionar algún ejemplo de este tipo. Donde tienen que poner mucho énfasis es en la ecuación. ¿Cómo es la ecuación? Pues tienen que recordar que la fuerza es F igual a G por el múltiplo de sus masas entre la distancia al cuadrado. También les pueden preguntar qué unidades tiene, es una fuerza, son Newton, y
pues a grandes rasgos lo que he comentado aquí son lo que les van a comentar. En dado caso que difícilmente pues lo considero, que se les plantee algún problema, pues tenemos aquí uno. Dice, encontrar la distancia a la que hay que colocar dos masas de 1 kilogramo cada una para que se atraigan con una fuerza de 1 newton. Bueno, pues lo que quiero es que tengo dos masas de 1 kilogramo. ¿Cómo le hago para que estas dos masas se atraigan debido a la ley universal de gravedad? Se atraigan únicamente de una fuerza de 1 newton. ¿Qué distancia debo de ponerlas? Estrategia de solución de problemas, datos, los tienen ustedes en la pantalla, y la fórmula. La fórmula también la pueden visualizar en la parte superior, donde dice F es igual a G multiplicado de masas sobre R cuadrada. ¿Y qué tenemos que hacer? Nos piden R. No hay más en física, despejamos, y nos queda R igual a la raíz de G por el múltiplo de las masas entre la fuerza. Únicamente lo que tenemos que hacer es cálculos. Aquí hay, bueno, leyes de los exponentes, que ya los vimos también. Y nos queda 8.16 por 10 a la menos 6 metros. Recuerden que si estamos calculando nosotros distancias, las unidades de medida deben de ser metros. Si nos salieran aquí segundos, tendríamos que checar en qué nos equivocamos, porque no es consistente con nuestra unidad de medida. Y bueno, pues entonces a esta distancia deberían de estar las masas para que se ejerzan entre sí 1 newton de fuerza, que en realidad tendrían que estar muy, muy pequeñitas. El número que nos dio aquí es muy, muy pequeñito. Empecemos ahora con trabajo mecánico. La palabra trabajo mecánico o trabajo la asociamos a algún esfuerzo que nosotros tuvimos que emplear y no del todo pues está mal. Decimos que el trabajo mecánico es una magnitud escalar. Como habíamos recordado, una magnitud escalar únicamente a mí me interesa saber un numerito y punto, que es igual a la fuerza por el desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Si yo quisiera mover este mueble, lo que tendría que hacer es inclinarme, empujarlo. Ahora, ¿yo en qué dirección estoy aplicando la fuerza? Pues en esta dirección. Esa es mi fuerza. Después, para saber qué trabajo hice, ¿qué tengo que considerar? Bueno, pues el desplazamiento. Si yo mi mueble lo desplacé 2 metros, bueno, pues puedo saber qué trabajo hice para realizar este mueble. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues conocer la fuerza y qué tanto lo desplacé. Como pueden notar, en realidad el trabajo es una forma pues sencilla en la que podemos recordar que es el producto de la fuerza por el desplazamiento. ¿Y en qué se mide el trabajo? Bueno, pues vamos a ver que el trabajo se mide en una cantidad nueva que se llaman joules. Que un joule equivale a un newton multiplicado por 1 metro de longitud. Ahora, vamos a ver unos ejemplos. Nos preguntan, ¿cuál es el trabajo efectuado sobre un cuerpo si al aplicarse una fuerza horizontal de 40 newton se desplaza 5 metros? De nueva cuenta, a nosotros nos preguntan el trabajo, vamos a enlistar los datos que se nos dan la fuerza, el desplazamiento, pues lo único que tenemos que hacer es hacer una multiplicación. Multiplicar 40 por 5. Y recordar que cuando multiplicamos newton por metro, nos da una nueva unidad de nombre joule. ¿Qué sucede si la fuerza no se está aplicando
en la dirección del desplazamiento. Para decir que haya trabajo, debo de considerar siempre que la fuerza sea en la misma dirección del desplazamiento. Si no, no existiría trabajo. Por ejemplo, una fuerza levanta un cuerpo de 2400 newton desde el suelo hasta una altura de 1.5 metros. ¿Qué trabajo realiza la fuerza? De nueva cuenta, voy a simular que yo estoy levantando un objeto y le estoy alcanzando una altura de 1.5 metros. Me preguntan qué trabajo estoy ejerciendo. La fuerza me la dan. La fuerza es el peso, que son 2400 newton. Me dan la distancia y me preguntan el trabajo. Pues de nueva cuenta, lo único que tengo que hacer es multiplicar fuerza por desplazamiento. ¿Qué pasaría si el objeto únicamente sube y me preguntan por el trabajo hecho en la dirección X o de manera horizontal? Pues yo no estoy... si a mí me están preguntando por el trabajo en la dirección horizontal, yo no estoy haciendo ningún trabajo. ¿Por qué? Porque la fuerza la estoy aplicando hacia arriba. ¿Y hacia dónde se está moviendo el objeto? Pues hacia arriba. Es decir, en dirección vertical sí estoy aplicando un trabajo. En la dirección horizontal, no. En el trabajo siempre la fuerza debe de ir en la misma dirección que el desplazamiento. Y así a nosotros nos pueden preguntar sobre trabajo, fuerza, distancia. Lo único que tenemos que hacer es despejar. Si nos piden la fuerza, pues despejo. Digo que el trabajo entre el desplazamiento es igual a la fuerza. Energía. A menudo nosotros solemos decir que me faltan energías, es de que, ay, Dios mío, líbrame de este mal, porque no me deja hacer las cosas, y no del todo están erróneo. Decimos que la energía es la capacidad para poder realizar un trabajo. ¿De acuerdo? Si yo realizo un trabajo, entonces estoy aplicando energía y viceversa. Existen dos tipos de energía en la cual se pueden clasificar otras tantas. Y son la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es la energía de movimiento. Si algún objeto se está moviendo, tiene energía cinética. Si un objeto está en reposo, tiene energía potencial. Hemos escuchado que algunas veces se dice, es que tú tienes un potencial increíble para las matemáticas, para las ciencias sociales, pero falta desarrollarlo. Nos faltan ganas para estudiar, nos faltan materiales, nos faltan incentivos, nos faltan muchas cosas. Pero sabemos que si nosotros teniendo esas cualidades, podemos desarrollar de una manera increíble pues todo el potencial que tenemos. Y no está de todo mal esa expresión que nosotros escuchamos. Energía cinética. La energía cinética se va a definir como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, donde, la V que tenemos ahí en la imagen es la velocidad y m es la masa. ¿En qué se van a medir la energía? Pues la energía se va a medir en joules, porque estamos generando algún trabajo. Para ello vamos a responder el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la energía cinética de un cuerpo de 80 kilogramos si su velocidad es de 20 metros sobre segundo? Datos, me dan la masa, me dan la velocidad. Lo único que tengo que hacer es sustituir y tengo que la energía cinética es 1600 joules. En el segundo ejemplo, de nueva cuenta,
Ahora me piden la energía cinética de un mosco. Me dan su masa en kilogramos, su velocidad en metros sobre segundo. Lo que tenemos que hacer aquí, y como ya se vio, es convertirlo de una forma más sencilla, que es la notación científica. La convertimos, aplicamos la formulita y nos da 1600 joules. Ustedes la pueden revisar ahí en la pantalla. Recuerden que exp es lo mismo que el exponente o la potencia, para que no haya ningún problema. Entonces, si a mí me dan la energía cinética, puedo calcular también la masa y la velocidad. Únicamente en estas ecuaciones consiste en hacer algunos despejes. La energía potencial. La energía potencial se refiere a la energía que tiene un cuerpo, pero que está en reposo. Todos, aquí los cuerpos que están sobre la mesa tienen una energía potencial. ¿Por qué potencial? Porque si yo las acerco al borde, inmediatamente cae. Y toda la energía potencial que tienen almacenada se transforma en energía cinética. Es decir, siempre van a estar asociadas energía cinética y potencial. ¿Qué sucede si yo elevo el marcador? Aquí tiene energía potencial 0. Le aplico una energía, está subiendo, está subiendo, está subiendo, está subiendo. Aquí la energía ya es distinta de 0 y la detengo. De nueva cuenta, su energía cinética se vuelve 0 porque no está en movimiento, pero su energía potencial ya no es 0. ¿Por qué? Porque en el momento que yo la suelte, va a caer. Y si cae, la energía potencial se transforma en energía cinética. Es decir, si yo juego a esto, a estar soltando y levantando un objeto, estoy jugando con las energías cinéticas y potenciales. A la medida que esta crece, a la medida que la energía potencial se hace 0, porque está adquiriendo una velocidad, cuando la detengo, la energía potencial ya depende de la altura. Un objeto, para que se pueda romper, si yo tengo algún plástico, a lo mejor de 1 metro no se rompe, de 3 metros ya se rompe, de 10 seguro se parte en 2. ¿Por qué? Porque en la medida que yo levante más un objeto, va a tener mucho mayor energía. Es decir, la energía potencial va a depender de la masa no va a cambiar. La gravedad, pues la gravedad es la misma en el planeta Tierra, que es donde vamos a hacer los experimentos, y de la altura sí va a cambiar. Entonces, la energía potencial es función o depende de la altura. Aquí tenemos nosotros algunos ejemplos. Cuando alguien va a tirar en tiro con arco alguna flecha, lo que está haciendo es tensando la liga, digamos de así, y está adquiriendo una energía potencial. Cuando la suelta, esa energía se libera en cinética. Es porque se mueve la flecha. Cuando alguien se va a aventar un clavado, está subiendo las escaleras. Cuando llega en la parte de arriba, si se avienta, adquiere una velocidad. Es decir, esa energía potencial que adquirió al subirse a cierta altura, la libera de una manera, adquiriendo una gran velocidad. Ejemplo, aquí nos piden la energía potencial. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar la altura, la gravedad y la masa. Y es muy sencillita aquí cómo se resuelve. Aquí nos da que la energía potencial son 490.5 joules. Así es como nosotros podemos reconocer los distintos tipos de energía. En general, aunque existan una gran variedad eólica, eléctrica y demás, se pueden reducir a dos muy sencillos: energía cinética y energía potencial.
Este breviario, lo más interesante es que ustedes puedan entender los conceptos fundamentales de la física para que posteriormente puedan resolver otros problemas. Muchísimas gracias de antemano y pues éxito, que les vaya muy bien.